Qué hermosa experiencia estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, saludarles y por supuesto darles una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Les habla su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Y hoy pedimos la bendición de nuestro Dios de la siguiente manera. Padre amoroso, gracias. Muchísimas gracias por permitirnos ser partícipes de la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por ser portador y por aquellos oyentes que amablemente están sintonizando porque quieren edificar sus vidas. Habla a nuestros corazones, bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento el amor de Jesús atrae a los pecadores al arrepentimiento. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo, para atraer los corazones de todos hacia Él. El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. Dios envía a la gente mensaje tras mensaje para suplicarles que se arrepientan, para poder perdonarlos y escribir perdón al lado de sus nombres. No habrá arrepentimiento. ¿Serán desoídas sus exhortaciones? ¿Serán ignoradas sus propuestas de misericordia y será completamente rechazado su amor? Oh, así los pecadores quedarían del todo separados del medio por el cual pueden lograr la vida eterna, pues solo Dios perdona al penitente mediante la manifestación de su amor, mediante los ruegos de su Espíritu los invita fervientemente a que se arrepientan, pues el arrepentimiento es don de Dios, y a quienes Él perdona los hace arrepentirse previamente. El ser humano disfruta del gozo más dulce debido a su sincero arrepentimiento ante Dios por causa de la transgresión de su ley y debido a la fe en Cristo como el Redentor y abogado de los pecadores. Cristo atrae a los pecadores mediante la manifestación de su amor para que puedan comprender el gozo del perdón, la paz de Dios. Si responden a su atracción entregando el corazón a la gracia divina, los guiará paso tras paso a un conocimiento pleno de Dios, y esto es vida eterna. Cristo vino a revelar la justicia y el amor de Dios al pecador para que el Salvador diera a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Cuando el pecador contempla a Jesús levantado en la cruz, sufriendo la culpabilidad de los transgresores, llevando el castigo del pecado, cuando contempla el aborrecimiento de Dios por el mal, manifestado en la terrible muerte en la cruz, y cuando contempla el amor de Dios por la humanidad caída, es inducido al arrepentimiento hacia Dios debido a la transgresión de la ley que es santa, justa y buena. Él ejerce fe en Cristo, porque el divino Salvador ha llegado a ser su sustituto, su garantía y su abogado, aquel en quien se centraliza su misma vida. Dios puede mostrar su misericordia y verdad al pecador arrepentido y puede conferirle su perdón y su amor. El amor ilimitado de Cristo hacia los seres humanos está probado por sus sufrimientos y su muerte. Él está dispuesto y puede salvar hasta lo sumo a todo el que viene a Dios por Él. Mensajes Selectos, tomo 1, página 380 a la 382. Cariñoso Salvador, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a responder a tu llamado. Señor, hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en tu corazón. Hasta la próxima.